Bien, amados hermanos, todos somos bienvenidos a la casa del Señor y vamos a continuar con el estudio ahí en la carta a los Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí está sonando bien allá? Gloria a Dios. Bien. Colosenses capítulo 1, hermanos. Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 1, versículo 3. Estamos leyendo hasta el versículo 8. Gloria a Dios para siempre. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. ¿Listos, amados hermanos? Vamos a leer unidos, participamos así todos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra y pidiendo que Dios la use también para bendición de nuestras vidas. Oremos. Padre y Dios que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por darnos el privilegio y la bendición de estar aquí en tu casa. Rogamos ahora que tu palabra va a ser expuesta, que la uses para edificar nuestras vidas, para traer ese consejo, esa orientación, esa dirección que nuestra alma necesita. Háblanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Bien, hemos empezado este estudio de la carta a los Colosenses y bueno, creo que tomamos unos 3 jueves aproximadamente para mirar lo que era la introducción de la carta y hacer como un panorama general de la carta. Ya hemos empezado a partir del versículo 3 a desarrollar estos versículos y hemos tomado estos versículos bajo un tema que es la verdad del Evangelio. Allí en el versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Entonces hemos titulado este mensaje y vamos a mirar estos versículos bajo ese tema, la verdad del Evangelio. Lo primero que vimos es que la verdad del Evangelio se recibe por la fe, y es lo que Pablo resalta allí cuando en el versículo 3 y en el versículo 4 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces decíamos que la verdad del Evangelio se recibe por fe, pero también recuerdo que tocamos un poquito para resaltar esta expresión del apóstol Pablo en el versículo 3, donde él da gracias a Dios. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Entonces resaltamos allí que Pablo agradece a Dios por esa fe que se está viendo en los colosenses, entendiendo que la fe es un don de Dios, como dice Efesios 2:8. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces Pablo agradece a Dios por esa fe en los colosenses que los ha llevado a entregarse a Dios, porque indiscutiblemente ahí hay una intervención de Dios. Porque nadie de los que estamos hoy en los caminos del Señor podemos decir que estamos porque nosotros tomamos la iniciativa. Nadie.
Todos los que estamos en los caminos del Señor estamos exclusivamente porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire que la misma palabra de Dios enseña que nosotros hoy, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Entonces Pablo resalta y agradece a Dios por esa fe en los colosenses, porque es un don de Dios. Pero bueno, vamos a ir rapidito en lo que ya vimos. Entonces lo primero que señalamos es que la verdad del evangelio se recibe por fe, y ahí está Pablo hablando de la fe. También vimos que la verdad del evangelio produce amor, y es lo que también Pablo resalta en ellos en el versículo 4, cuando dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pero viene esta parte, dice: y del amor que tenéis a todos los santos. Amén. Eso también ya lo vimos. Y hoy vamos a continuar en el orden que vamos allí, para mirar que la verdad del evangelio permanece en la esperanza. Porque si algo se produce en el corazón de todo aquel que recibe al Señor y que por ende ahora es un creyente, es que tiene esperanza. ¿Cuántos aquí tienen la esperanza de la vida eterna? Amén. La Biblia, y hoy vamos a mirar algunos versículos que hablan de eso. Por ejemplo, Pablo en la carta a Tito habla de esa esperanza bienaventurada. Y es que nosotros estamos aquí con la expectativa, primero, que en cualquier momento de esto puede venir Cristo. Pero también estamos con la fe que si nos tocare morir antes que Cristo venga, la esperanza que tenemos es que nos vamos con el Señor. Amén, hermano. Y por eso tratamos pues cada día vivir para el Señor. Entonces Pablo dice aquí en el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, la verdad del evangelio permanece en la esperanza. Y es que cuando hablamos de esperanza, esto va relacionado con la fe. Podemos decir que la fe y la esperanza están unidas, son inseparables. O sea, nadie puede decir que tiene esa esperanza de la vida eterna si no tiene fe. Porque la esperanza es algo que se tiene como resultado de la fe. Por eso la fe y la esperanza son inseparables. Vamos a mirar, para resaltar este punto, que la verdad del evangelio permanece en la esperanza. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ubicarnos allí, Primera de Pedro capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Mire cómo Pedro se refiere a esto. Inclusive usted encuentra ahí un título que dice ¿cómo? Una esperanza viva. Amén, una esperanza viva. Verso 3 al 5 de Primera de Pedro capítulo 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces es la esperanza que hoy hay en el creyente, y que el apóstol Pablo está resaltando en los hermanos de esa iglesia en su momento allá en Colosas. Entonces aquí Pedro, me gusta mucho esto porque dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa palabra renacer es sinónimo de nuevo nacimiento. Y usted sabe que realmente el que tiene esa esperanza de vida eterna es el que ha nacido de nuevo. Y que el nuevo nacimiento siempre será resultado de una conversión genuina. Porque hoy pasa y ha pasado siempre que aún en las iglesias hay gente cristiana, pero no nacida de nuevo. Y eso es preocupante. Porque una persona no nacida de nuevo, en términos espirituales, no existe.
en lo que tiene que ver en esa lista de los redimidos de Dios, no existe. Yo aquí alguna vez lo he dicho, es como en la parte física. ¿Cómo podemos contar a una persona físicamente si no ha nacido? ¿Ve? Un ejemplo como para que me entienda un poquito mejor. ¿Cómo podemos hablar de los bisnietos de la hermana Yané Flores? No han nacido. Podemos hablar de los nietos, que inclusive ahí están dos. Pero ¿cómo podemos decir, hermanos, conocen los bisnietos de la hermana Janet? Sencillamente, ¿cómo los vamos a conocer si no existen? Lo mismo pasa en el mundo espiritual. La gente que no ha nacido de nuevo sencillamente no existe en términos espirituales. O sea, no pueden ser contados como hijos de Dios los que no han nacido de nuevo. Solo el nacido de nuevo es el que hace parte del reino de Dios. Por eso el Señor fue tan enfático con Nicodemo al decirle: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice, no puede entrar al reino de Dios. Amén, esto es muy importante. Primero para nosotros y segundo para los que nos rodean. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente hemos tenido esa bendición de renacer, como dice aquí el apóstol Pedro? Entonces él da gracias a Dios por esa misericordia que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sigue diciendo, para una herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esa es la esperanza que tenemos los creyentes en las diferentes naciones del mundo, que el Señor nos tiene algo muy grande en los cielos. Él mismo lo prometió, que iba pues a preparar ¿qué? Morada. ¿Para quién? Para nosotros. Dígalo con fe, dígalo con esperanza. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Gloria a Dios. Ahora, esta esperanza que está en el creyente, ¿qué produce en él? Vamos a mirar primera de Juan 3, 1 al 13. Gloria a Dios. Esta esperanza, ¿qué produce? Gloria a Dios. Primera de Juan 3, 1 al 3. Gloria a Dios. Primera de Juan 3, 1 al 3. ¿Listos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué produce esta esperanza en los corazones de aquellos que la tienen? Produce el anhelo de purificarse. Produce el anhelo de vivir en santidad. Produce el anhelo de poder llevar una vida que le sea agradable a Dios. Amén, hermano. Y que de esa manera podamos ser dignos de escapar de lo que viene para este mundo. Alabados a Dios. Por eso es que aquel que tiene esa esperanza dice, yo voy a vivir para Dios. Amén. El que tiene esa esperanza dice, no, yo no puedo caer en hipocresía, porque es que después de todo las cuentas no se las vamos a entregar al pastor. Las cuentas no se las vamos a entregar a los hermanos de la iglesia. Las cuentas se las vamos a entregar es a Dios. Y el que tiene esa esperanza sabe que tiene que vivir es para Dios, porque no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces el que tiene el deseo realmente ir a Dios y obviamente va conociendo la palabra, sabe que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Porque sin santidad
nadie verá al Señor. Entonces la esperanza produce ese deseo de purificarse, de cada día ser mejor, de ir corrigiendo en nuestra vida los errores, las faltas que cometemos, pues nos van enseñando que hay que ser mejor para la gloria del Señor. Pero complementémoslo con Tito para hablar de eso que produce. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Gloria a Dios. Tito 2. Porque es que, hermano, esto no se trata de lo que una iglesia puede enseñar, sino que esto se trata de lo que enseñe la palabra. Y digo esto ¿por qué? Porque por lo general hoy encontramos a muchas personas que les agrada más bien congregarse en una iglesia donde no haya tanta exigencia, congregarse en una iglesia donde permitan todo. Pero esto no se trata de lo que la iglesia permita. Esto se trata de lo que permite la palabra de Dios. Esto se trata de lo que enseña la palabra de Dios. O sea, cada creyente nos deberíamos concientizar que aquí lo importante es poder poner por obra lo que manda la palabra. Sí, pero la gente dice, no, yo mejor voy acá porque allá no exigen tanto, allá permiten que uno, si se aburre de la mujer, se divorcie y se vuelva a casar con otra, allá lo permite. Pero ¿de qué sirve que lo permita una iglesia si Dios no lo permite? Uno puede estar satisfecho aquí, pero lo que importa no es tanto lo satisfecho que uno se siente aquí, sino lo satisfecho que uno pueda estar en la eternidad. Amén, porque es que el evangelio es de alto precio, mi amado hermano. Si así no fuera, todo el mundo fuera evangélico. Pero cuando hablamos de la palabra tiene exigencia. Y entonces cuando un creyente conoce, entiende esta esperanza, dice, Dios mío, de cualquier manera no puedo vivir. Y es lo que acabamos de leer en Juan, que el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Amén. Porque esto es a conciencia. Vamos a complementar entonces con Tito 2, 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ¿a qué estamos apuntando principalmente? A la venida del Señor. ¿Cuántos están apuntando a eso? ¿Cuántos aquí queremos irnos con el Señor? Todos. Amén. Pero entonces al tener esta esperanza y tener la palabra, pues la palabra nos va dando las instrucciones, como dice aquí Pablo a Tito, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, nosotros no podemos ser gente impía, porque como cristianos estamos llamados a ser piadosos, no impíos. Amén, hermano. Y por eso es que la conducta del cristiano tiene que ser diferente. Y para ser diferente, uno definitivamente tiene que hacer lo que dice aquí la palabra, tiene que renunciar. Mire, a veces hay que renunciar a amistades, que como dice primera, si quiere pónganmelo ahí por favor, Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. No erréis, dice la palabra. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Entonces aquel que quiere, ¿verdad?, agradar a Dios y vivir, como dice aquí, sobria, justa y piadosamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que renunciar a la impiedad. Amén, porque la vida cristiana no la puede caracterizar la impiedad, sino la piedad. Y por eso nos está llamando a renunciar a la impiedad. Y decía que entonces a veces hay que renunciar a malas amistades. ¿Por qué? Porque hablan es pura vulgaridad y a veces la forma como hablan, usted puede sentir que le contaminan la mente,
que lo perturban, alabados a Dios, son gente que habla cosas, hermano, que no edifican. Entonces hay que decir, no, esta amistad no la puedo yo tener. Yo no puedo vivir compartiendo tanto con esta persona porque hasta con dolor de cabeza quedo. Amén. Una amistad que usted habla con él y dice, ay, vas para culto otra vez. Deja de ser tan fanático. Mejor no vayas tanto a culto. O sea, tantas cosas que se ven que para detallarla pues se nos iría mucho tiempo acá. Pero cada uno puede ir analizando, ¿verdad? A cuántas cosas al día de hoy hemos tenido que renunciar. Porque eso es lo que manda la palabra, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Porque nosotros en esta naturaleza, que es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, los deseos que priman son los mundanos. Por eso es que necesitamos ser regenerados, por eso que necesitamos ser renacidos, por eso que necesitamos nacer de nuevo, para que con la presencia del Espíritu Santo en nosotros ya no nos dominen los deseos mundanos, sino los deseos espirituales. Amén, de vivir para Dios, de agradar a Dios. Como dice Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué? Oye, ustedes sí saben Biblia, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué más? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, me están llegando citas aquí. Yo tengo aquí mi bosquejo. Pero miremos primera de Pedro 2:11 también. Gloria al Señor. Porque es que, hermano, esto es lo que debe haber en aquel que anhela alcanzar esa esperanza bienaventurada. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, hay una batalla, hay un conflicto, amén, hermano, que quiere dominarlo, pero que Pablo aquí a Tito está diciendo, y hoy a nosotros la palabra, que a eso hay que renunciar, porque habla de renunciar a la impiedad, y estamos en el punto también de los deseos mundanos, que aquí Pedro habla como deseos carnales también. Amén. Que van todos como enemigos de nosotros, porque tenemos tres enemigos principales. ¿Cuáles son? A ver, me recuerdan. ¿Cuáles son esos tres enemigos principales que tenemos? El diablo, el mundo y la carne. Amén. Entonces mire que aquí Pablo en Tito está hablando de renunciar a los deseos mundanos. Pedro está hablando de ¿qué? De batallar contra los deseos, o sea, de abstenernos de los deseos carnales. Juan también en primera de Juan 2, del 15 al 17, también habla. Y vamos a leerlo, hermano. No es casualidad que Dios traiga estos versículos en esta noche. Primera de Juan 2, 15 al 17. Y después miramos Santiago 4, 4. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Ahí está. Vamos a leer acá. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Seguimos. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mire, ahí está, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice el 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que el creyente crezca, que el creyente avance. Pero ¿cómo puede avanzar un creyente si no renuncia? Tiene que haber una separación de lo pecaminoso, porque mientras uno siga en el pecado no crece. El pecado trae muerte, el pecado trae pesadez, el pecado endurece el corazón, el pecado es el peor estorbo que puede haber en este camino. Entonces el creyente que tiene esa experiencia dice, ay, yo quiero irme con el Señor, yo quiero alcanzar la vida eterna. Entonces Dios dice, tienes que renunciar. Tienes que renunciar a todo lo que te estorba. Y Pablo aquí está hablando en Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Miremos Santiago 4:4. Gloria a Dios. Santiago 4:4.
Mire esa palabra que suena hasta fuerte, pero es la palabra de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, hermanos, ustedes saben que una de las cosas a nivel del mundo, cuando uno se convierte a Dios, que a veces, bueno, todos de pronto no tuvimos la misma experiencia, pero creo que a muchos nos pasó eso. Y una de las cosas que fue muy fuerte, digamos, uno desligarse de eso cuando se convirtió al Señor, fue la música mundana. O sea, yo les confieso, yo batallé con eso. ¿Por qué? Porque uno toda la vida creció con eso. O sea, la música mundana hacía parte de la vida de uno. Porque es que nosotros podemos decir que somos seres musicales. Mire, los bebecitos cuando ya empiezan a hacer palmas, vaya en un taxi con él y que esté sonando música mundana. Él no sabe qué es música mundana ni qué es música cristiana. Él sencillamente responde a la música. Suene lo que suene. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a la música. ¿Sí o no, hermano? Porque es que fuimos creados para alabar a Dios. Es que como nos torcimos, nos fuimos de los caminos del Señor, crecimos muchos de nosotros en medio de padres no cristianos. ¿Qué nos enseñaron? Ay, a cuántos papás, todavía uno a veces por ahí se entera, inconverso, que están los peladitos por ahí apenas, pa. Y ellos no se conforman con eso, sino que, a ver, diga 200 por 500. Terrible. Y no ha visto desde pequeñito unas niñitas de 2 años que le ponen la música y usted ve esos videos por ahí y parece que se van a desarmar. Y algunas hasta con movimientos vulgares. ¿Y qué hacen los papás? ¡Qué hija la que tengo! Y vaya, mire cómo se mueven. Con eso no sé cómo se llama esa música que es toda obscena. Terrible. Y entonces así se va creciendo. Entonces cuando llega uno al Señor, esa música le corre por las venas. Y de repente iba en un bus urbano y usted ya estaba convertido y sonó una música y usted, ay, Padre mío. A mí me pasó recién convertido. ¿Por qué? Porque uno respondía a eso, porque eso era su hábitat. Esa era su vida. ¿A cuánto les costó botar esos CD cuando existían los CD? ¿A cuánto les costó botar esos cassettes? Amén. Porque es una lucha. Pero si uno quiere crecer, tiene que entender que no puede servir a 2 señores. No puede venir aquí a la iglesia y cantar y yo me gozo y yo me voy con él, pero allá también está que se va con la otra. Amén. No se puede. Entonces por eso la palabra nos invita a que hay que a eso que renunciar. O sea, hay que echarle tijera. Hay que cortar. Ay, no, hermano, pero es que esta es música romántica. O es de Dios o no es de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, sigamos, hermano, en esto de la esperanza. Mire, esta cita es bien linda, hermano. Hebreos 6, 18 y 19. Hablando de esa esperanza. Hebreos 6, 18 y 19. A su nombre, gloria. Dice el 18 de Hebreos 6. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, o sea, hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del templo. Aleluya. Por lo general, hablando del ancla, ¿quiénes usan ancla? ¿Cómo? Los barcos. ¿Y a dónde la echan? A la mar.
Pero esta es diferente. Esta nosotros la mandamos para el cielo. ¡Fum! Allá la tenemos. Y hablando del ancla de los barcos, ¿qué da esa ancla al barco? Le da seguridad, ¿verdad? Porque lo mantiene firme o estable para que los vientos y el mar no se lo lleven cuando deciden, pues, estacionarse en un lugar. Esa ancla da firmeza. ¿Cómo? Bueno, esa es la palabra. Amén. Entonces allí echan el ancla para darle firmeza, para dar estabilidad a esa embarcación. Lo mismo en ese sentido usa aquí el escritor a los hebreos para hablar de esa esperanza que nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma. Mire, el que tiene esta esperanza en su alma se siente tranquilo. El que tiene esta esperanza se siente seguro. Como dijo el apóstol, sea que vivamos o muramos, somos de Él. Aquí no hay miedo. Uno no se quiere morir, nadie se quiere morir, pero no tenemos el miedo de decir, uy, es que si me muero me voy para el infierno. No, si usted está viviendo para Dios, usted dice, no, si muero me voy es con el Señor. Y eso le da firmeza, o sea, la esperanza de saber que está en la palabra, de saber que lo que el Señor ha prometido es firme y es fiel. Eso da tranquilidad. Y entonces esa ancla, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, allá en el cielo. Amén, ahí está esa ancla, trayéndole a usted tranquilidad, trayéndole firmeza. Amén, trayéndole confianza, trayéndole seguridad. Amén, para poder decir como dijo Pablo en la carta a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Amén, el que tiene esa ancla ya firme, nada lo mueve. Es como hombre sabio que ha edificado su casa sobre la roca, que aunque vienen los vientos, la tempestad y el río da con ímpetu contra su casa, no cae porque está edificado sobre la roca. Amén, hermano, y esto es lindo. El que tiene esa ancla ya firme, pasan los años, pasan las décadas y ahí está, dándole gloria a Dios todavía, viviendo para Dios y ahí firme y constante en los caminos del Señor. Porque eso da constancia, hermano. Y es muy lindo saber de gente que lleva 30 años y ahí está, como el primer día. Gente con 40 años y ahí está como el primer día. Otros con 50 y ahí está como el primer día, amando a su Señor con la esperanza bienaventurada que Cristo viene y se va con Él. Démosle un aplauso al Señor en esta noche, hermano. Gloria a Dios. Entonces, uno de los resultados también de esa esperanza que hay en el corazón del creyente es que en el creyente va a haber ahora, o hay ahora, como resultado de esa esperanza, el deseo de sacrificar o despojarse de toda gloria presente, de toda comodidad, de todo lo que lo pueda llevar a alejarse de Dios, con tal de un día disfrutar de la gloria eterna. Amén, lo que hablábamos ahorita, renunciar. O sea, cuando la persona entiende esto, dice, no importa lo que yo tenga que renunciar. Y sobre todo hablo de cosas que no agradan a Dios. O sea, el que tiene esa esperanza, hermano, es el que está dispuesto a sacrificarse. Por eso es que hay veces a algunas personas les cuesta tanto avanzar, le cuesta tanto, digamos, cortar con cosas, porque es que no han logrado tener un encuentro como más profundo, o no han logrado concientizarse de lo que es el galardón que uno tiene en Dios. Entonces, cuando no está uno claro de que lo que uno tiene en Dios es lo máximo, cualquier cosa aquí le pesa más que lo de Dios. Y por eso lo tienen ahí, y por eso no renuncia. Pero cuando una persona tiene eso, hermano, dice, no importa lo que tenga que dejar, yo prefiero la gloria eterna. Y un ejemplo de esto, hermano, fue Moisés. Vamos a mirar ese pasaje. Hebreos 11, 24 al 27. Hebreos 11, 24 al 27. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 11,
24 al 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Y como en otras ocasiones lo he dicho, si hay alguien que sacrificó cosas materiales y cosas mundanas, ese se llama Moisés, porque prácticamente él renunció a un reino, aunque ya lo disfrutaba, porque aunque no era faraón, él era príncipe. Y como príncipe, ¿qué no podía hacer? ¿Qué deleites o qué cosas no disfrutaba? Sin embargo, cuando él piensa en lo que es eso y lo que produce y a dónde lleva, dijo: no, yo por ahí no puedo seguir. Amén. Yo mejor escojo las cosas de Dios, aunque esto me represente vituperio, maltrato, no importa. Amén. ¿Y por qué estuvo Moisés dispuesto a hacer tales sacrificios? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. A veces, hermano, repito, esto de que a veces cualquier cosita ya nos es estorbo, cualquier cosita ya nos detiene, cualquier cosita ya impide que uno siga avanzando como debía seguir avanzando, es porque uno está perdiendo de vista el galardón. Amén. Pero Moisés, aleluya, pudo hacer tales sacrificios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía que aunque sufriera pérdidas en el momento presente, Dios le recompensaría en el futuro. Y es a lo que uno, hermano, debe estar dispuesto. No importa lo que tengamos que perder, con tal de agradar a Dios, todo en Dios será recompensado. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, por duro que sea este camino, por dificultades que usted pase en la vida, por agradar a Dios, situaciones que cada uno sabe o le tendrá que pasar, pero no importa lo que uno tenga que sufrir con tal de agradar a Dios, no hay punto de comparación, por dura que sea la aflicción en el tiempo presente, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vale la pena sacrificar, vale la pena renunciar, vale la pena procurar agradar a Dios. Habrá recompensa gloriosa, poderosa. Alabado sea Dios, a su nombre gloria. Por eso, hermano, no pierda esa esperanza. Volvamos a Colosenses para los minutos que nos quedan. Gloria a Dios, a su nombre gloria. Entonces dice, ¿verdad? El verso 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Dice el 6: que ha llegado hasta vosotros, hablando de la palabra verdadera del evangelio, de eso está hablando. Amén. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Hasta esa parte. Vamos entonces a mirar este segundo punto en el día de hoy, y es: la verdad del evangelio alcanza al mundo. Amén. Pablo lo está diciendo aquí, lo repito. Recuerde que finalizando el versículo 5 hay una coma. Amén, indicando que la idea sigue. Entonces dice, voy a leer otra vez el 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué es lo que ha llegado hasta vosotros? ¿De qué está hablando ahí? De la palabra verdadera del evangelio. Amén. Dice, así como a todo el mundo. Entonces la verdad del evangelio alcanza a todo el mundo. Y es que, hermano, el evangelio es de carácter
universal. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere Dios con el evangelio? Que todo mundo lo oiga, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe y dice: porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es el medio para salvarse? Jesucristo. Y a Jesucristo lo encontramos ¿dónde? En el evangelio. Por eso Mateo 24:14 dice, gloria al Señor. Vamos a esperar que lo pongan ahí. Y será predicado este evangelio. Mateo 24:14. Gloria a Dios. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, ¿qué quiere Dios? Alcanzar a todo el mundo. Amén. El evangelio es universal, y el evangelio está diseñado, o está en el programa de Dios, que alcance a todo el mundo, porque el Señor quiere dar oportunidad a la gente, y a la postre, para que ninguno tenga excusa. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y recuerde que los llamados a cumplir esa profecía somos nosotros, a que esa profecía se cumpla. Hoy en día, gracias a Dios, existen estos medios de comunicación, y a través de la internet, ¿a cuántas partes no se llega? ¿Cuánta gente no puede ir por un canal de YouTube o Facebook poder ver una prédica, escuchar un mensaje? Y ahí va escuchando la verdad del evangelio. Gloria al Señor. Entonces, la verdad del evangelio tiene como fin alcanzar al mundo. Mire lo que dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Versículo 8. Vamos a leer primero y después leemos el 16. Romanos 1, 8 y 16. Leemos el 8. Dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Claro, yo estaba mirando unos comentarios y decía que aquí, cuando se refiere a todo el mundo, se está refiriendo a todo el mundo romano, o sea, al imperio romano principalmente. Pero eso no quiere decir que era solo para ellos, no. En sí es ¿para qué? Para todo el mundo. Entonces mira, aquí Pablo da ese testimonio y da gracias a Dios. Dice: mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque es que, hermano, no olvide que también nosotros somos cartas leídas. Entonces hay que ver también con nuestra vida o con nuestra conducta qué testimonio estamos dando del evangelio. Porque, hermano, la gente que está dura y con malos testimonios, y eso sí que lo cogen, hermano. No, eso es el evangelio, no, eso no es. Si yo conozco a uno y ese no, hice un negocio con él y me debe no sé cuánto, me tumbó, ¿yo qué voy a hacer evangélico? Claro, eso es una excusa barata, pero que es una piedra de tropiezo que le está haciendo pues precisamente tropezar a él, para decir que por esa causa no se entrega al Señor. Y recuerde que la palabra de Dios advierte sobre lo peligroso que es ser piedra de tropiezo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Entonces qué bonito, ¿verdad? Que la fe del creyente, y hablemos aquí nosotros como congregación, que la fe de la congregación se pueda divulgar, que corra por todo Buenos Aires y diga: oye, hay una iglesia muy bonita. No hablando tanto de la estructura física, porque eso no salva a nadie, sino que pueda ser divulgada, que hay un pueblo que alaba a Dios, que es una iglesia que vive la palabra, que es un pueblo que ama a Dios, que es un pueblo que predica la palabra, que es un pueblo que da testimonio. Qué bueno que se divulgue por Buenos Aires, por la Magdalena, por la Ciudadela, por Carrizal, por el Santuario, por la Alboraya, y que corra por todo Barranquilla, que hay un pueblo que vive para Dios, que hay un pueblo que ama a Dios, que hay un pueblo que da testimonio del cambio que se ha producido en sus vidas. A su nombre, gloria. Entonces, en el versículo 16 dice el apóstol: porque no me avergüenzo del evangelio.
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, en otras palabras, está diciendo que el evangelio es para quién, para todo el mundo. Amén, no importa quién sea, el evangelio tiene poder de cambiar a todo aquel que lo recibe. Y si no, mire su vida. ¿Quién lo cambió? El Señor, a través del evangelio. ¿Y por qué? Porque le dimos lugar en nuestras vidas. A su nombre, gloria. Y entonces, hermano, este evangelio que está alcanzando a todo el mundo y a todas las naciones, pues va a tener su resultado. Y que Apocalipsis, mostrando esa visión profética, muestra qué personas y de qué naciones van a estar en el cielo. Vamos allí, Apocalipsis 7. Y en esto tenemos nosotros que hacer parte, hermano. Primero de estar allí, pero también hacer parte de, a través de la predicación, llevar muchas almas a los pies de Cristo. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. Entonces, en esta visión, ¿de qué parte del mundo había gente allí? De todo el mundo, de las naciones, de tribus, de pueblos y lenguas. Porque lo que el Señor quiere es que a través del evangelio todos sean alcanzados, mi amado hermano. Por eso también no podemos nosotros olvidar la responsabilidad que recae sobre nosotros, para que también podamos compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuántos se sienten bendecidos de estar en el evangelio? ¿Cuántos se sienten contentos de tener esta esperanza bienaventurada? Pero también de poder ser partícipe de llevar las buenas nuevas del evangelio. Volvemos a Colosenses ya para ir terminando. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 6, la primera parte dice, que es lo que acabamos de ver, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Qué más dice? Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea que si nosotros miramos esto, la verdad del evangelio también, ¿qué hace? Produce fruto. Realmente toda persona que ha recibido el evangelio y que por ende ha experimentado el nuevo nacimiento, da fruto. Amén. Y oiga bien cómo dice aquí: lleva fruto y crece. Porque, hermano, en esto del fruto y del crecimiento es algo que no debe detenerse. O sea, en el creyente lo que debe haber continuamente es fruto. Amén. Mire que ahí en el Salmo 1, hablando de ese que medita de día y noche en la ley de Jehová, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Amén. Porque si realmente está en nosotros la vida de Dios produce fruto. Amén, hermano. Miremos este versículo aquí en Evangelio San Juan. Evangelio San Juan. Gloria a Dios. Vamos a mirar ahí el capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Aquí en el capítulo 15 dice el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 5.
Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Entonces, mire, hermano, qué condición muestra la palabra allí, y es esa permanencia en el Señor. O sea, el que la persona mantenga la comunión en Dios, que la persona permanezca o persevere en los caminos del Señor, eso va a hacer que su vida sea una vida fructífera. Amén, porque no hay otra manera. ¿Cómo puede una rama, si está cortada del árbol, en este caso el pámpano que habla el Señor, si está separado de la vid, cómo puede dar fruto? Si el que la sostiene es la vid. Así también a nosotros, el que sostiene nuestra vida espiritual es el Señor. Si nosotros nos desconectamos del Señor, la vida espiritual que hoy tenemos se muere. Y muerto, ¿cómo va a dar fruto? Nada muerto fructifica. Amén, hermano. Ningún árbol muerto da fruto. Para que tenga la esperanza del fruto, tiene el árbol que estar vivo. Alabados a Dios. De igual manera, hermanos, si nosotros no mantenemos comunión con Dios, no estamos en constante oración, ¿cómo se van a ver los frutos? Y por eso es que a veces, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, retrocediendo, cada vez más secos, cada vez más apáticos, cada vez más indiferentes. ¿Por qué? Porque nos falta comunión, porque nos falta permanencia. Pero si nos metemos con Dios, como es el propósito de Dios, vamos a dar fruto, y ese fruto va a estar en crecimiento. Que si el mes pasado su fruto fue, por poner cifras, 10 puntos, este mes debe ser 15, el otro 20, y así ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios te llamó a crecer, mi hermano. Dios te llamó a avanzar. Dios te llamó a dar fruto. A mí también. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a meternos con Dios y vamos a ver los frutos. Porque mire esta palabra para ir terminando, versículo 16 del mismo capítulo 15. Hermano querido, eso es con usted y eso es conmigo. Amén. Y usted debe tener esa confianza, tener esa claridad, que es lo que Dios quiere para usted. Mire lo que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos sienten que han sido elegidos por Dios? Mire, y ahí está. Y no, vuelvo a repetir lo que algo dije al principio, que estamos aquí por gracia, porque fue Él el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí lo está confirmando: no me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo os elegí a vosotros. ¿Y qué más? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted dé fruto, que yo dé fruto, que la iglesia dé fruto, que todo cristiano dé fruto, porque esa es la voluntad de Dios, y para eso nos eligió el Señor. Yo quiero terminar tratando de que algo quede en su corazón, y principalmente esto: ¿cómo siente su vida al día de hoy en cuanto a frutos? Porque es importante que nosotros meditemos. Y yo creo que aún aquel, por mucho fruto que esté dando al día de hoy, el Espíritu Santo le dirá: puedes todavía dar más fruto. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Pero es importante, hermano, que usted entienda para qué fue elegido. Usted no está aquí por casualidad. Su vida en la vida cristiana no es un accidente. Fue Dios el que intervino, fue Dios el que metió su mano. Porque ustedes saben, como lo dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino. Nosotros realmente estábamos extraviados, alejados de Dios, andando en nuestros propios deleites, pero gracias a la misericordia de Dios, por ese camino extraviado en lo que íbamos, un día el Señor se nos apareció. ¿Y para dónde vas tú? Oh, qué misericordia. Amén, hermano. Y llegó una palabra, y llegó una experiencia, y tuvimos un sueño, o algo pasó en nuestra vida, y fue Dios como diciéndome: ¿qué crees? ¿Para dónde vas? ¿Vas a seguir camino al infierno? No, no, eso no te conviene. Detente. Y trató con nosotros, y ministró nuestra vida, y redargulló nuestro corazón, y nos llevó al quebrantamiento. Y hoy, por esa gracia, estamos en los caminos del Señor. Hoy, por esa misericordia, somos salvos. Estamos en los caminos del Señor por pura gracia. Pero la gratitud tiene que manifestarse. Y la mejor manera de manifestarse es con frutos. Demos fruto, hermano, para la gloria del Señor. Pero aquí Juan 15 nos está mostrando cuál es la clave. La clave es permanecer. Amén. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No soltemos la oración. No soltemos el ayuno. No soltemos el leer la palabra, el escudriñarla. No soltemos el congregarnos con regularidad. Todo eso nos beneficia a nosotros, y de esa manera vamos a estar permaneciendo en el Señor, y como resultado habrán frutos que glorifiquen y exalten al Dios del cielo. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a darle gracias a Dios por la palabra.